Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy os quiero hablar de un juego de rol un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, ya que se ambienta en el Brasil de 1576. Este juego es La enseña del elefante y el guacamayo, publicado en España por HT Publisher. La verdad es que este juego, en cuanto lo he empezado a leer, me ha parecido un soplo de aire fresco, porque al final estamos muy acostumbrados, ¿no?, a los típicos juegos de fantasía medieval, de horrores primigenios, un poco. Siempre solemos tener, dentro de la fantasía más bien, lo mismo, ¿no? Pero con este libro me he dado cuenta del rico folclore que hay en otras regiones, en otras partes del mundo, aunque sean mundos fantásticos, pero ya nos entendemos, y que dotan de una impronta y una huella muy diferente en la mesa a lo que podemos estar acostumbrados. Además, este juego tiene un sistema y unas mecánicas muy simples, muy sencillas, que fomentan un poco el tema de la historia, la narrativa, y más el roleo que el propio combate, aunque también hay reglas de combate. De eso ahora os cuento. Bueno, el sistema, la forma de enfrentarnos a desafíos son haciendo tiradas con dados de 6. Tendríamos que tirar 3 dados de 6 y en función del resultado veremos si, dependiendo cómo sea el desafío o la tarea que hay que hacer, tendrá pues un nivel de dificultad, es decir, un resultado que tendremos que superar, y en función de eso pues lo haremos o no. Claro, lógicamente hay tareas que serán muy difíciles y para eso nuestros personajes tienen que tener un cierto nivel, una cierta experiencia, ¿no? Digamos que nuestro personaje, según va yendo a aventuras, va adquiriendo una experiencia que le va a permitir entrenar sus habilidades. Entonces este entrenamiento, en función del nivel que tengamos, nos va a dar un bonificador al resultado de nuestra tirada. Así, si por ejemplo queremos hacer una tirada de acrobacias, no me acuerdo bien de las habilidades, pero por ejemplo algo de acrobacias, si no tuviéramos a lo mejor ningún entrenamiento, simplemente sería el resultado de los 3 dados de 6, pero si tuviéramos un entrenamiento superior, a lo mejor sumaríamos un más 3, un más 6 o un más 9, ¿no? La primera parte del libro en general nos cuenta, bueno, el arte, deciros que es un arte muy guay y muy diferente, ¿vale? Es lo que digo, es un arte más, pues pensad en Brasil, es más selvático, más de piratas, de bucaneros, hay una mezcla de todo, ¿no? Que bueno, que yo os iré enseñando, pero que está muy chulo. Bueno, como digo, la primera parte del libro trata la guía del jugador, donde nos cuenta un poco cómo funciona, ¿no?, cómo es el sistema, el típico ejemplo de sesión de juego, y cómo creamos nuestros personajes. Nuestros personajes al final son humanos, entonces lo que nos van a diferenciar de unos de otros es las habilidades que tenemos, que es lo que os he comentado antes. Hay un montón de habilidades, ¿vale? Estas habilidades, digamos que son están diferenciadas, por ejemplo, como habilidades generales, habilidades de campo, habilidades de combate, habilidades de armas cuerpo a cuerpo, armas a distancia, que en este caso lo utilizaríamos en el combate, pues navales, musicales, hay un montón. Es decir, al final realmente los personajes por lo que se van a distinguir son las habilidades, entonces por eso hay tantísimas entre las que elegir. Estas habilidades, como he comentado, luego irán subiendo e irán aumentando de nivel según nuestros personajes vayan adquiriendo más experiencia. Estas habilidades son las que utilizaremos luego en el combate, es decir, si tenemos por ejemplo una habilidad con una pistola o una lanza, por ejemplo, es decir, dependiendo del grado de entrenamiento que tengamos con esa habilidad, pues cuando en el combate hagamos una tirada de este arma, pues sumaremos lo que sea. Y luego tenemos por otra parte lo que es la defensa activa y pasiva, ¿no? Es digamos contra lo que nosotros tendríamos que tirar para acertar. Y luego hay una parte que es la resistencia, que es un poco el daño que podemos nosotros, en nuestro personaje, aguantar. Y ya está. Es decir, no tienen más los personajes, la ficha de personaje no tiene más. Si es verdad que nos da como una especie de ayuda si queremos, como no trasfondos, pero sí como personalidad, ¿no? Entonces nos dan unos rasgos diferentes de personalidad que realmente no aportan nada estadísticamente al juego, pero sí que nos dan una ayuda de cómo llevar nuestro personaje, ¿no? Es una ayuda, porque muchas veces hay gente que no tiene más facilidad para la creación de personaje, y en este caso sí.
Bueno, como comento, las batallas pues son muy dinámicas, son muy sencillas. Se hace una tirada al principio de 3 dados de 6 y en función de los resultados nos moveremos en un orden de iniciativa y luego pues podremos, digamos que hay como 3 estados de un personaje. Puede estar libre, es decir, no tiene a nadie alrededor, no está haciendo nada, entonces puede acercarse, huir, lo que sea. Está en combate, es decir, está en combate cuerpo a cuerpo, porque cuando estás libre, digamos que estás fuera del cuerpo a cuerpo y puedes hacer tiradas de ataque a distancia, ¿vale? O está en la huida, básicamente está escapando. Y luego en función de eso pues tendremos los diferentes tipos de ataque, podemos esquivar, podemos hacer diferentes cosas, ¿no? Pero son, como digo, mecánicas muy sencillas. Luego pasamos a la parte fantástica, porque al final esto no es un juego realista como tal, no es el Brasil en 1576 mágico, ¿vale? Pues hay como 3 tipos de poderes sobrenaturales, ¿vale? En función un poco de gracias divinas, es lo que llama así, que un poco en función de pues eso, de que veneramos, entre comillas. Por una parte está la fe, por otra parte está el aliento y por otra los Ifá, eso es que no tengo aquí. Entonces la fe es como devoción religiosa, el aliento es la habilidad de los chamanes y el Ifá es las enseñanzas del Orunmila, que bueno, que es algo típico de allí, ¿vale? Entonces esto, en función del nivel que tengamos de fe o de una de estas gracias, tendremos una cantidad de energía diaria, que es lo que nos permitirá lanzar poderes, lanzar en este caso hechizos, ¿vale? Los hechizos van un poco, hay 3 niveles diferentes de hechizo y en función del nivel que estemos lanzando, pues gastaremos una cantidad de puntos de poder de energía. Estos puntos de energía luego al día siguiente se recuperan, ¿vale? Lógicamente, también juegan un poco con la parte narrativa a la hora de lanzar magia, es decir, la magia es algo muy poderoso, entonces al final si forzamos mucho utilizarlo, pues estás forzando, ¿no?, a las divinidades, entonces puede que te castiguen y puede que tengas ciertas penalizaciones, ¿no? o que te pidan algo a cambio de este poder que te están dotando de él, ¿no? Entonces está bien este toque porque al final le mete un rollo mucho más narrativo. Luego otra parte una gran parte del libro nos habla un poco de la ambientación, que es 1576, ¿no? Cómo es el Brasil de 1576, para un poco, si es verdad que, bueno, podemos coger una enciclopedia, pero como esto es una parte fantástica, pues bueno, nos mete un poco más de ideas sobre eso. Y luego hay otra parte que es la vida del director de juego, que aquí nos cuenta cómo, pues sobre todo cómo dirigir partidas, como digamos qué utilizaremos, por ejemplo, a la hora de cómo hacer los encuentros, como los diferentes objetos, equipamiento, lo que cueste, su coste, que esto es muy raro porque muchas veces solemos ver esto en la parte del jugador, ¿no?, el equipo, pero sí es verdad que al final el director de juego es el que luego tiene, si va a comerciar alguna tienda, es el tendero, él sabe los precios, ¿no? Y luego hay una parte de bestiario, que hay algunas que, por ejemplo, sí que tienen, creo que se ven, hay algunas ilustraciones, no todas las criaturas tienen ilustraciones, pero hay bastantes ilustraciones en general. Y hay muchas criaturas para que podamos utilizar, vamos, hay un montón, desde animales típicos hasta bestias mitológicas. Luego hay otra parte que aparece, digamos, los objetos mágicos, ¿no?, como pociones, armas, amuletos. Y luego hay una última parte que es una aventura introductoria, que está bien un poco es una aventura de inicio para ver cómo funciona el sistema, que también al final del libro nos vienen bastantes personajes pregenerados para que podamos directamente utilizarlos para jugar. Y luego, pues como todos los libros, pues un poco un apéndice con sus reglas sencillas y sus tablitas. Como os comento, es un sistema muy sencillo, es decir, al final muchas veces cuando tenemos la fantasía medieval suele haber sistemas bastante complicados o complejos a lo mejor para jugadores noveles, pero con la tirada de 3 dados de 6 y simplemente sumando un modificador es muy fácil y da mucho pie a la parte narrativa. Y como digo, es una ambientación muy diferente, muy fresca, muy chula, que además el arte del libro nos transporta un poco a ese Brasil de 1576 que está muy guay, como digo, para jugar algo diferente, ¿no? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos.